bien, es, yo diría, la persona que más conoce todos los temas que están relacionados con institucionalidad partidaria, con partidos, ha trabajado también en la OMPE, es por supuesto uno de los analistas más requeridos por los medios de comunicación en nuestro país y con razón, porque conoce mucho a profundidad y reflexiona, profundiza, que es fundamental en estos tiempos para poder aclararnos algunos escenarios. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Platzer. Igualmente, Fernando, quisiera yo comenzar porque por supuesto vamos a desarrollar y te voy a pedir las últimas cosas que has estado escribiendo y con razón preocupando por lo que está pasando con los políticos, los partidos y varias cosas. Pero quisiera comenzar recogiendo tu opinión sobre la conferencia de ayer del presidente Sagasti, que ha sido criticada por, digamos, la poca claridad que ha tenido en torno a lo que todos estábamos esperando en un momento en el que ya no hay mucha duda de que la situación de salud pública es muy crítica, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo de ayer? mira, yo concuerdo y también efectivamente así opiné. Ha sido una conferencia de prensa desordenada, confusa. Al final ya los medios sacan cuadros resúmenes, bueno, el mismo gobierno, y ahí estaba. Yo creo que hay un tema realmente de comunicación, porque a final de cuentas, por ejemplo, a los limeños, eh, es el día domingo sin automóviles, se implementa el toque de queda o se reduce el horario de 11 de la noche a 9. Eso es casi todo. Los Sí, pues. porcentajes, incluso los porcentajes, decís que el aforo es 40 y no 50%, etcétera, son cifras que se amontonan que al público, digamos, en común, el ciudadano de a pie, más es lo que lo confunde. Además, que hablen muchas personas a la vez, cuando el peruano a estas alturas, casi 10 meses después del inicio de la cuarentena y la pandemia, que lo tenemos aún, y ya que estaba acostumbrado al presidente de la República, era, bueno, ¿cuáles son las medidas? Claro. Es hacer una pequeña introducción de 3 minutos y las medidas son tal, y las tienes que luego explicar. Eso, la verdad, que no te demora y la persona siente que está siendo informada. Pero si haces una antesala larga, terminas y le dices, los periodistas tienen la palabra y recién dan las medidas a partir de lo que los periodistas preguntan, ahí hay un tema de organización del discurso. Cuando el buen ministro de Educación, Ricardo Cuenca, sabemos de sus calidades, está respondiendo sobre cosas que pareciera, pues, o la tiene que decir la primer ministro, o el ministro, pues, del Interior, ¿no? Entonces, cuando dicen, y acá el ministro de Educación, yo pensaba que iba a decir algo sobre educación, y no dijo Exactamente. nada sobre educación. Y él mismo dijo, bueno, vamos a hacer un resumen, como en clase, ¿no? Y claro, pero yo creo que hay un problema realmente de comunicación, pero además, si esas eran solo las medidas, porque no son medidas drásticas, se especuló mucho que se iban a tomar medidas severas o nuevas, ya no tiene que salir el presidente de la República, salvo que se haya pensado que es necesario que el presidente salga más y oriente, porque para parecer además un gobierno mucho más activo, mucho más presente. Pero la verdad que ha sido, se perdió una oportunidad, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible? Un presidente de la República, por supuesto, es una persona con experiencia, los ministros que están ahí son personas, además, profesionalmente competentes, y tú dices, no, acá hay un tema ya de quién organiza esto, quién tiene la estrategia comunicativa. Como colocábamos ayer, la política es en gran medida comunicación, en gran Sin duda. medida comunicación. Y la política siempre se comunica. No hay política que no se comunica. Deja de serla, deja de serla. Y ahí hay un problema. Ahora, Fernando, coincido plenamente con tu lectura.
y quiero incorporar otro elemento también para que puedas reflexionar sobre ella, ¿no? ¿Cuánto esto puede desmejorar, no voy a decir solo la imagen, sino la precaria legitimidad del presidente, que no nace del voto, sino nace de la necesidad que expresa la ciudadanía en la calle para que el presidente se conecte con la gente? Y la comunicación para eso es central, es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque no solo es que el presidente no comunicó bien, sino estamos en un proceso electoral y los enemigos del presidente y del gobierno van a amplificar cualquier cosa mala que haga el gobierno y van a arremeter con ellos. Sobre todo si ahora vinculan con mayor intensidad a uno de los candidatos que está en carrera con el gobierno, que es Julio Guzmán y el Partido Morado. ¿Esto cuánto le puede significar al gobierno? Más allá del problema de comunicación severo que tú bien has descrito. El día de hoy ha salido el sondeo de opinión de Datum. Y ahí da algún tipo de información que yo creo va en contra de esta afirmación que yo compartía, como la que tú has señalado, pero yo la pongo en duda. ¿Qué quiero decir? Bueno, el presidente tiene legitimidad y es un presidente legalmente y constitucionalmente que se encuentra en el puesto, porque la sucesión ha sido ajustada a la Constitución. Y la legitimidad, digamos, si tenemos que tener un índice, no es lo que nosotros pensábamos, no es como la élite lo considera. Digamos, lo que se acerca más un sondeo de opinión de una empresa seria, y estamos hablando de una aprobación de 41, 42%. No está mal. Yo creo que uno podía pensar que estaba menos. No está mal. Y ese es un punto de apoyo. Hay que acordarse que cuando, por ejemplo, Vizcarra asumió la presidencia en el 2018, marzo, como el 80 y tantos por ciento de la gente ni siquiera lo conocía. En el caso de Sagasti, también un porcentaje alto. Es cierto que el gobierno de Sagasti ingresa ya con un problema de inicio, el problema del interior. Es la primera vez que sale un ministro antes que recibe el voto de confianza en el Congreso. Pero en fin, entonces es un gobierno evidentemente con limitaciones, como que creo que cualquier gobierno en estas circunstancias lo era, porque no nace de la fuerza del Partido Morado. Nace de alguna manera por la posición, sí, del Partido Morado, que no estuvo de acuerdo con la vacancia, y por lo tanto miraron al partido y entre ellos a él. Ahora, que ha tenido dificultades, sí, como la de ayer. Lo segundo, también yo pongo en duda si es que lo que ocurre al Partido Morado le afecta. Como tampoco creo que existen vasos comunicantes que si es que este es un buen gobierno, le favorece al Partido Morado. Y ahí hay un problema porque creo que está haciendo esto, digamos, esta idea de relación está siendo asociada por muchos medios, y entonces a partir de esa idea se desarrollan algunas prácticas y se toman decisiones. Por ejemplo, mira tú, se dice que lo que ocurrió entre Guzmán y el congresista Olivares le puede afectar al gobierno. No estoy seguro. No hay ninguna evidencia. Creemos que puede ser así basado en el siguiente argumento, que la gente asocia como una línea de comunicación, incluso que conoce Olivares, Guzmán, Sagasti, gobierno. Y por el lado del gobierno, Glatzer me preocupa más, eso sí más todavía, porque también creo que tienen mucho temor en tomar una decisión que tiene que ver con la pandemia y que hemos estado discutiendo en las últimas semanas, es decir, las campañas electorales presenciales. Varios hemos argumentado que es necesario que el Ejecutivo tome una medida y emita una norma específica para la campaña electoral presencial. ¿Qué han dicho? ¿Cuál es la versión del gobierno ante esto? Por un lado dijeron que ya estaban las medidas generales. En segundo lugar dijeron que lo estaban pensando. Y luego se ha hablado que
el gobierno respeta la neutralidad. ¿Qué tiene que ver la neutralidad electoral en esto? Exactamente. Pero claro, si uno comienza a analizar qué tiene que ver uno con otro, esta idea anterior que te estoy intentando de vertir, que también del gobierno se cree que si se toma una medida de esa naturaleza, se va a creer que, por ejemplo, en alguna eventualidad se favorece al partido morado. Pero perdón, la neutralidad es para los 20 partidos. Y si es que se Claro, dice no hay campaña presencial, es no a Salaverry, a Forsyth, a Guzmán, a Keiko, a todos. Y nuevamente, entonces la neutralidad es yo no me meto. Eso no es la sí, pues. neutralidad. Ahora, La pero neutralidad. Fernando, ¿cómo crees que está a la base y en el origen del mismo gobierno o como el señor Sagasti entendió el encargo que se le estaba dando? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo coincido contigo, o sea, es decir, no hay esa línea tan clara en el razonamiento de la mayoría de la gente, Olivares, Guzmán, gobierno y todo. Pero hay un sector de la política que está, digamos, tratando de amplificar esa relación para tratar de desmejorar a un opositor político, en el entendido además que Sagasti la está haciendo mal, la va a hacer peor y va a fracasar, y poco les importa eso cuando les puede servir como argumento para descalificar, ¿no es cierto? Pero a lo que quiero ir es con lo siguiente, cuando Sagasti pone el énfasis desde el comienzo, somos un gobierno de transición y de emergencia, y cada vez no lo dice en el tono proactivo pues de Paniagua, de decir, tengo 8 meses y tengo que caminar el país. De hecho, digamos, por ejemplo, con lo que tú hiciste en la OMPE, después, o en el medio del gobierno de transición, que era, pues, recuperar de la mafia una organización, una institución tan importante. En cambio, Sagasti se autolimita, se autocondena a que yo solo voy a ser el tramitador de paso. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, ayer dije, tenía la excelente oportunidad de salir con eso que tú dices. Yo he leído lo que has venido a escribir y me parece pertinente. Señores, vamos a dar un decreto donde no es posible que los candidatos hagan este tipo de cosas porque están preocupando su salud y salud de la gente, y más bien esto. Entonces, vamos a dar estas medidas, pero nada, efectivamente. O sea, digamos, ayer ha sido, digamos, vueltas y vueltas en la nimiedad, en la nada, o sea, nada importante. Entonces, ¿a dónde vamos allá? ¿Qué es posible hacer, Fernando, para que los candidatos no sigan haciendo estas cosas? Si el gobierno no va a hacer nada. Mira, los candidatos no se van a autorregular. Exactamente. Lo del pacto ético todavía faltan algunas semanas y sabemos que el pacto ético, la verdad que los candidatos muchas veces lo han pasado por encima. Pero además, ¿por qué insisto en este tema? Porque no estamos hablando de cualquier tema. Acá está, y todos lo sabemos, pero hay que ponerlo en práctica, sobre todo proteger el bien mayor, la vida y la salud. No hay nada que esté por encima de eso, ni siquiera tan alto que defendemos muchos el derecho a participación política, ni siquiera. Entonces, no vengan a decirme que yo voy candidato presidencial, que generalmente van a los distritos de bajos recursos, de grandes necesidades, pero también de gran población y alta vulnerabilidad. No voy a ir y ordenar a la gente, ordenaré a mis militantes, a mi equipo de campaña, pero la gente va, como es una costumbre peruana ya de campañas, que llega el candidato, te quieres acercar a él, darle la mano, abrazarlo, tomarse una foto, recibir o entregarle a él, ¿no? Un vaso, un plato de comida, y ¿qué? Su equipo de campaña va a decir, ¿saben qué? Contrólense, ¿no? Yo lo rechazo porque esto contraviene las medidas del MINSA. Oye, sus contrincantes tomarán una foto y le dirán que está rechazando a la gente. El candidato, claro, sería una cosa que hay que decirlo, y yo lo repito muchas veces. El candidato presidencial no va a un asentamiento humano para unirse con 30 personas. Va para que los grandes medios cubran y reboten como noticia. Y entonces ese acto es una escenografía. Porque si tú vas a hacer una campaña de 30 en 30, te vas a demorar un siglo para llegar a tener una cobertura importante. Porque con un tuit llega más que varias caminatas que haces a lo largo del día. Tú necesitas
hacer que la gente vea a través de la televisión, la cobertura de radio, etcétera, que el candidato está caminando, está llegando a la gente. Y entonces, sin embargo, ahora, en una época, en un momento de emergencia nacional sanitaria, eso no se puede permitir. Y entonces el MINSA no es que lo estamos discutiendo, hay mucho temor, hay temor de tomar una medida de esta naturaleza. Dice, lo que sí ha anunciado es, vamos a un Consejo de Estado. Claro, entiendo que políticamente la idea es, estamos al lado de otras instancias institucionales y los organismos electorales para ver qué hacemos, ¿no? Visto del lado del gobierno. Digamos que, pero si de allí sale un decreto supremo, una medida restrictiva, limitativa, sí prohibitiva, en términos de campaña electoral presencial, a buena hora, pero que no se haga nada, pasen los días. Esto atenta, repito, contra la vida y la salud de las personas. Eso no puede ser. Estamos en una situación, además, no de noviembre, donde había bajado pues los índices. Estamos en el momento del rebrote. O sea, no puedes tener un doble discurso. Señores, hay que tomar estas medidas restrictivas, pero en relación a la campaña electoral somos neutrales. Ese es un discurso contradictorio. No es coherente bajo ningún punto de vista, pero además lo que tú has dicho, saca un decreto supremo, ya que lo firmen de manera pública, si quieres al lado de los organismos electorales, y le dicen a los candidatos, ¿saben qué? Dado estas condiciones, lamentamos, pero esto tiene que darse de esta manera. Y está prohibido hacer campaña presencial. A lo más, pues, caravanas en autos, ¿no? Evidentemente, y otros canales. Y el primero que lo haga, porque esto tiene que ser sancionable, evidentemente esto se reportará al Ministerio Público, que dicho sea de paso, de oficio también tendría que actuar. De oficio. Sí, pues. Los medios de comunicación deberían de ponerse de acuerdo de no cubrir una cobertura de esta naturaleza, sino muy por el contrario, decir, este candidato está exponiendo a los ciudadanos y a la gente a el tema de la salud por un tema de contagio. Y das un inicio, das una vuelta de tuerca. Pero si dices ya hay medidas, bueno, ya hay medidas, se las saltaron encima. Tienes que poner... No, es inaceptable. Ahora, pero Fernando, escuchándote y leyéndote sobre esto que has venido tú insistiendo y con razón, entonces, ¿quién puede terminar resolviendo el asunto? Porque si el gobierno no lo va a hacer, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente, ha dicho, no puedo hacer nada, lo más que puedo hacer es pedirle al Ministerio de Salud que haga algo. La OMPE no puede hacer nada, la OMPE va a organizar las cosas el día de las elecciones y está haciendo un esfuerzo notable porque están tomando medidas. Pero entonces, ¿quién lo va a resolver? ¿O ya estamos condenados a que esto pase hasta que empiece? Y hay un candidato con COVID, que es el señor Castillo, que ahorita aparezca otro más o que más gente se contagie ahí. Pero no se puede hacer nada entonces. ¿Tú te imaginas? Castillo debe ser entre los que hace menos campaña presencial. Imagínate los vemos que tienen mayor intención de voto, los que atraen más gente. O sea, si es que tú dices, voy a estar en un determinado lugar, porque lo vas a anunciar y vas a pedir los medios, y son de los candidatos que tienen mayor intención de voto, la gente va a ir más, evidentemente. Va el señor Pedro Castillo y de repente no lo conoce nadie. Disculpa esa comparación que puede ser cruda, pero me refiero es real, en términos de quién se conoce más, ¿no? De quién se conoce más. Y entonces la cosa es distinta. Ahora, si no lo hace el gobierno, evidentemente los organismos electorales no tienen los instrumentos para hacerlo. ¿Qué hemos estado haciendo? Una suerte de responsabilidad que deben asumir los candidatos. ¿Cuál es el resultado? Eso, lo que estamos viendo. O sea, no es posible que tú digas, bueno, vamos a restringir, reducir el aforo acá, el otro allá, hablas de porcentaje, y en la parte de la campaña electoral no dices nada concreto. Nuevamente, entiendo que esto se está haciendo quizá bajo el temor de que el gobierno sea acusado de tomar medidas contra la participación política, pero tú tomas una medida de esa naturaleza
que algunos partidos te van a criticar, pero la opinión pública te va a criticar a un gobierno que toma medidas en favor de proteger la vida y la salud de los electores. No creo, bajo ningún punto de No, vista. pero además el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente se ha pronunciado al respecto, estaría de acuerdo con algunas restricciones justamente en ese sentido. Y ese es el ente que tiene que finalmente determinar si eso vulnera o no la neutralidad. Además, es una norma general para todos los partidos políticos. No tendría nadie que interpretar que con eso va a favorecer a alguien. Pero No, claro, es bajo un gobierno que es muy tomado por esos temores que lo lleva a finalmente no avanzar en una agenda que yo diría sería importantísimo, un momento como este que sería marcado con un buen accionar desde el gobierno, ¿no? no, sí, Pero es cierto que es, ya, ¿sabes lo que pasa? Si, ya que hiciste la comparación con la época de Valentín Paniagua, ahí se desmoronaba un régimen de 10 años, ¿no? Habían vientos democratizadores y casi había un parteaguas, ¿no? Por un lado el antiguo régimen y por este lado una casi amplia coalición democrática, ¿no? ¿No? Este es el cuarto gobierno de un quinquenio, ¿no? Es bien difícil que alguien salga, digamos, con un nivel de una potencialidad, me refiero desde el Congreso, con además el impulso y la posibilidad de hacer grandes cambios, también es cierto. O sea, es una combinación. Yo creo que por un lado es así, y quizá para algunos en el gobierno la lectura de esta naturaleza lo lleva a ser, yo creo, cuidadosos y terminan siendo extremadamente cuidadosos. Y eso ujú, lleva muchas veces al inmovilismo o a la falta, porque los gobiernos transmiten también, falta de decisión. Y creo que han querido, digamos, cambiar esto el día de ayer en la conferencia de prensa, pero creo que había un serio problema de, comunicacional severo, ¿no? ahora, pero tienes razón tú cuando dices, claro, que lo que pasó con Pañagua era un momento que políticamente tenía otras características y había un parteaguas, es verdad. Pero hoy día, para el tema que estamos hablando, Fernando, y que tú has venido sosteniendo desde todo este tiempo, hay un parteaguas, que es la pandemia. O sea, tú has Sí. dicho la salud pública. O sea, ¿quién va a estar en contra de que, además, yo te digo, ciudadano cualquiera que dice, ya, él nos dice que no podemos salir de tal hora a tal hora, no podemos hacer esto y lo otro. A los candidatos no les dice nada. Entonces aquí lo que está haciendo es razonando de una manera distinta entre el candidato y yo. Y entonces eso va a generar también una reacción de la población, es decir, te metes con uno si no te quiere meter con otro. Entonces, hasta eso tiene que leer el gobierno en términos de el tipo de mensaje diferenciado que está dando. Pues. Pero Y, claro, y no un parecería. un segundo tema, Glatzer. ¿Tú te imaginas que no se hace nada? Los candidatos siguen. Y va apareciendo uno, dos, tres más candidatos contagiados. ¿Cuál es el mensaje que recibe la gente? Lo electoral asociado al contagio de COVID. 11 de abril, con estos antecedentes, yo no voy a votar. Yo no voy a votar. Y entonces, ya en la encuesta de Datum, felizmente esto todavía no es importante. Dice que el 71% van a ir a votar, sí van a ir a votar. En segundo lugar, hay quienes dicen que no van a ir a votar desde ahora 20%, que es más o menos un poquito menos el promedio de los últimos años. Pero hay que tener en cuenta eso. En el Perú la gente no va a votar por una decisión política, no va a votar o aparece el ausentismo por otros factores que tienen que ver con imposibilidad de ir a votar, porque a la gente no le gusta obviamente pagar la multa, ¿no? Por la distancia, por el desconocimiento, porque ocurrió algo ese día, etcétera. Pero ya la gente que diga yo no voy a votar es otra cosa. Está asociado evidentemente el tema de emergencia. Si entonces el 11 de abril viene antecedido por diversos eventos de contagio que relaciona COVID con elecciones, es malos mensajes acumulados que pueden traer consecuencias en la participación. Y el daño de una baja participación sería para el conjunto del proceso y para el gobierno y Congreso que nace elegido de esas circunstancias.
Y en relación, no quiero dejar pasar esta pregunta que tú hacías, sobre si es que los oponentes al gobierno, al Partido Morado, lo van a utilizar, es cierto, pero también en campaña. Gracias, tú sabes, todos lo usan, y si hubiera estado Sí, ¿verdad? allí, digamos, Fuerza Popular, hubiera estado el Juntos por el Perú, o Somos Perú cualquiera, el resto también lo hubiera utilizado. Tú sabes, en campaña todo Ujú. vale, porque allí, hasta que no sea sancionable, utilizan todos los argumentos, sean estos verdaderos o falsos, para restarle al oponente, ¿no? A quien Sí, pues. contra ti, contigo. No, 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 eso ya juega. Además, lo raro sería que no lo utilice nadie. Por Claro, eso es sería que, como digo, como decía César Samayoa hace un rato, ellos mismos han puesto la cabeza, ¿no? Como dicen los colombianos, digamos, han dado papaya, ¿no es cierto? Sí, ellos mismos se han entregado en un momento de esta naturaleza. Y sobre eso quiero terminar, Fernando, tu apreciación sobre este evento, que por supuesto hay algunos que han tratado de amplificar, ¿no es cierto? Llevarlo casi a un lado pues, superlativo esto de Olivares y de Guzmán, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Porque finalmente en el Congreso parece que va a correr rápido la sanción en ética. Ahora todo el mundo discute sobre el uso de la marihuana y ahora se quiere calificar a la gente porque, digamos, usó marihuana Olivar, entonces ya esto no se puede, descalificar a las personas. ¿Eso es un error político, te parece, de los morados, si es que tuvieron la idea de hacerlo premeditadamente? ¿Se les salió? ¿Cómo lo es? Sí, hay diversos planos, ¿no? Esto estaba claramente calculado. Estoy de acuerdo con lo que decía el Diablo Samayoa, que de hecho se pasó hace un buen tiempo que no lo veía. Qué gusto que esté bien el Diablo. Hemos coincidido en muchas oportunidades. Bueno, y entonces, sí, esto ha sido estratégicamente colocado para también colocar quizá un tema de agenda. Eh, y, y si bien es cierto, hay muchos que han criticado, digamos, esta afirmación, ¿no? Este reconocimiento del congresista Olivares, que dicho sea de paso, no va pues a la reelección. O sea, no hay forma Exactamente. de medir si es que gana él o pierde, ¿no? Esa es, digamos, la ventaja y la desventaja de la reelección. Porque quien se expone de esta manera, no hay forma que tenga premio castigo. No hay forma que tenga Sí, premio castigo, ¿no? Y ves que el otro, que es el candidato a la presidencia, es una suerte de entrevistador, ¿no? sí. Funge en este momento de entrevistador y hasta complaciente. Es riesgoso, pero ¿sabes qué? Coloca un poco el tema y los coloca a ellos también. Porque la candidatura de Guzmán, hay que acordarse, en 2016 era la candidatura de la novedad, de lo nuevo. El, el hecho de participar en el Congreso, el Partido Morado, las diferencias que ya se han expresado, el propio desempeño del propio candidato, no aparece ahora con la fuerza electoral que tenía hace 5 años. Su partido, sin embargo, y ese es un punto que hay que mirar bien, la encuesta de hoy día de Dato da información interesante. El Partido Morado tiene más o menos, incluso un poco más de ascendencia que el candidato presidencial. En cambio, tú ves pues la diferencia que hay entre Forsyth y Victoria Nacional, o sea, es enorme a favor de él, enorme a favor de él. Y de la misma manera con Verónica Mendoza y Juntos por el Perú. Ella tiene un nivel de aprobación o de intención de voto, creo que es 5 o 6%, tampoco es nada muy alto, pero Juntos por el Perú como 1%. Entonces, las estrategias de los candidatos en este tema son distintas. En algunos, tratar de que sea consistente esta asociación candidato presidencial con partido, para además tener una importante bancada en el Congreso. Creo que ahora ya se puede reconocer con mayor claridad que si no tienes una bancada importante, sobre todo si eres partido de gobierno, vas con serios problemas y vas muy vulnerable a una relación siempre tensa entre Ejecutivo y Congreso. Sí, pues.
Muy bien, Fernando, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y Gracias. habernos dado un punto de vista tan interesante. Muy amable, muchísimas gracias. Chao. Digo, Fernando Cuesta, que ha conversado con nosotros esta mañana, ahí con este punto de vista que ha venido él, no solo sosteniendo y defendiendo, sino profundizando, de que tiene que tomarse medidas porque no puede a los candidatos permitirse esa libertad de poder hacer lo que le venga en gana, generando, digamos, aglomeraciones que tienen una sola consecuencia de cara al problema más serio que tenemos en este momento, y es que pueden ampliar el número de contagios del COVID-19. Vamos a hacer nuestro recorrido por la región y gracias a la Red Nacional de Liderazgo.